Ultimátum de Donald Trump en contra de Irán. El mandatario ha exigido la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz o de lo contrario iniciará la destrucción masiva de su infraestructura clave, incluyendo la eléctrica, tan pronto como el martes. Además, otros datos de gran relevancia como la inflación y las actas de las reuniones de política monetaria tanto del Banco de México como de la Fed serán fundamentales para seguir en la semana del 6 al 10 de abril. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Sales Manager para la edición mexicana de Investing.com y aquí te proporciono las 5 claves a seguir esta semana. Los mercados financieros inician la semana movidos. Por un lado, los inversionistas asimilan las posibles señales de un pacto que pudiera poner fin al fuego en el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, pero por otro lado existe la retórica agresiva y de hostilidades por parte de Donald Trump, quien exige que se reabra el estrecho de Hormuz. Así que vamos a ver cómo inician los mercados. Por un lado, vemos que el petróleo WTI este lunes alrededor de las 11 de la mañana inician con un alza de alrededor de 1.9%, negociándose en $113.67. En tanto, el Brent sube 1.38%, cotizando en $110.54. Ahora, si vamos a los mercados accionarios, primero vamos a Wall Street. Wall Street opera actualmente al alza con una ganancia de 0.19%, se ubica en 6.595 unidades. El Dow Jones, en tanto, también registra una moderada alza de 0.15%, se ubica en 46.572 unidades. Y el Nasdaq Composite gana 0.31%, se ubica en las 21.948 unidades. En un tono opuesto, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores opera con caídas de 100 se ubica en 68.818 o 68.820 unidades alrededor. Esto ocurre mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está realizando una rueda de prensa en la que ha insistido en el ultimátum en contra de Irán. Incluso ha dicho que Estados Unidos tiene la capacidad para destruir al país. Así que, sin más preámbulos, nos vamos a las 5 claves que tienes que tener pendientes esta semana. En los acontecimientos más recientes sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, los mercados han recibido con optimismo un reporte que se dio a conocer acerca de un posible plan de 45 días para llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y que pudiera derivar en una probable resolución del conflicto en Medio Oriente. Este plan, según los reportes, fue diseñado por los países mediadores, incluyendo Pakistán, Egipto y Turquía, el cual consistía primero en un cese al fuego inmediato y la reapertura del estrecho de Hormuz para que posteriormente se pudiera continuar con la configuración de un plan de más a largo plazo que sería, desarrollado a lo largo de 45 días para que se pudiera resolver este conflicto. Sin embargo, los mismos reportes y las mismas fuentes citadas por los medios como Reuters han dicho que los mismos agentes que se han encargado de esta negociación y de esta configuración de este plan, pues no le ven mucha probabilidad de éxito. Sobre todo porque el gobierno de Irán ha sido renuente y ha calificado que este plan como que no es posible, no es viable acordar este plan. De la misma forma, el gobierno de Donald Trump ha dicho que este plan no fue desarrollado por Estados Unidos y que, bueno, si bien finalmente aseguró el mismo Donald Trump que es un paso inicial, pues realmente no se ve una resolución pronta a partir de este plan, al menos al momento en el que actualmente están la situación, las posibles negociaciones. Y de hecho vale la pena resaltar lo que ha escrito Donald Trump, que en un tono agresivo, en un tono nada amigable, pues básicamente ha dicho que el martes a las 8 p.m. horario del este, que esto es aproximadamente 6 de la tarde hora Ciudad de México,
Si Irán no ha reabierto el estrecho de Hormuz, atacará las plantas de energía y los puentes. Esto como en una muestra de agresión, de hostilidad en contra del régimen iraní. Además, esta mañana, alrededor de las 11 de la mañana, tiempo Ciudad de México, en la conferencia de prensa que dictó en la Casa Blanca, Donald Trump ha dicho textual que podemos destruir un país entero en una noche. Y agregó, esa noche puede ser mañana, en referencia al ultimátum que ha dado en contra de Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. Así que, sin duda, el seguimiento del conflicto en Medio Oriente y de las próximas acciones tanto de Estados Unidos como de Irán serán fundamentales para seguir en los mercados esta semana. Esta semana comienzan a calentarse los motores con la presentación de los reportes trimestrales y empezando con Delta Airlines. Pero ¿por qué es importante este reporte trimestral? Bueno, tenemos que considerar esta aerolínea dentro de un sector clave y muy sensible a los precios del petróleo. Durante todo marzo y en este inicio de mes, en mes de abril, ya estamos viendo los efectos de las alzas de los precios del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente, del cierre del estrecho de Hormuz con el petróleo, el West Texas y el Brent negociándose por encima de los $100. Esto sin duda comenzará a verse reflejado en los balances de las empresas, te digo principalmente de aerolíneas, de grupos aeroportuarios y de aquellas que son muy sensibles a los precios del combustible. Pero vayamos de lleno, ¿qué se espera del reporte trimestral de Delta? De acuerdo con la información que está disponible en Investing Pro, el consenso de analistas esperan que reporte un beneficio por acción estimado de $0.61. Esto significaría un crecimiento en alrededor de 32.6% respecto a los $0.46 que registró en el mismo trimestre, pero del año pasado. Además, para ingresos, los ingresos se estiman en $13.970 millones, lo que implicaría un crecimiento de 7.63% respecto a los 12.980 que registró en el mismo periodo del año pasado. Pero hay que tomar en cuenta también que no solamente estos datos van a bastar para los inversionistas, también las señales sobre los impactos, ya les digo, del incremento en los precios del petróleo, así como los márgenes, las políticas de precios, si va a tener que aumentar los precios tanto de los pasajes como ajustar algún otro tipo de costos para, digamos, anteponerse a esta alza, a este impacto por el aumento en los precios de los energéticos, será fundamental para los inversionistas y ver cómo la aerolínea va a capear toda esta era de turbulencias debido al conflicto en Medio Oriente. Pero también echemos un vistazo a qué es lo que se espera también a futuro. Como ya sabemos, en los reportes trimestrales no solamente basta que supere los datos en cuanto a ingresos y ganancias y también los márgenes, sino también las perspectivas a futuro que nos ofrezca la aerolínea. Entonces, si hay algún dato, algún detalle sobre la guía para el próximo trimestre, va a ser fundamental también para el precio de la acción. ¿Qué nos dicen ahora los analistas? Que para el trimestre próximo, aquel que termina en junio, se espera un beneficio por acción de $2.10. Esto pues significaría que queda plano respecto a lo entregado el mismo periodo del año pasado. Pero veamos los ingresos. En cuanto a ingresos, para el reporte de junio, nos habla de $17.090 millones. Esto significaría un aumento de 10.2% respecto a lo observado en el mismo reporte, pero del año pasado. Así que estas guías van a ser fundamentales para ver qué hacen los inversionistas, cómo reaccionan los inversionistas al reporte de Delta Airlines. Actualmente echemos también un vistazo qué es la previsión, qué nos dicen los analistas sobre las acciones.
Podemos ver que actualmente la acción cotiza en alrededor de $66.79. Esto significaría un alza potencial de 18.97%, casi 19%, respecto al precio objetivo que asignan los analistas, actualmente en $79.45. El consenso de analistas que refleja investing.com otorga 26 calificaciones de compra, una de mantener y 0 de ventas, así que todavía la recomendación mayoritaria del consenso es una recomendación de compra. Y veamos también los rangos que asignan los precios objetivos de los analistas. En el mínimo está en $56 y el máximo está en $90. Ya les digo, el precio objetivo medio está en $79.45, lo que implicaría un alza potencial de casi un 19%. Pero ¿qué nos dicen los datos de Investing Pro? El valor razonable, que es el que se calcula a partir de 14 modelos financieros, nos habla de que actualmente Delta presenta una sobrevaloración. Investing Pro nos da un valor razonable de $64.47, basado solamente en métricas técnicas y en diversos modelos de valoración, lo que implicaría que la acción de Delta actualmente estaría negociándose en un precio justo con una sobrevaloración ligera del 3.5% respecto a su precio actual. Veamos más allá, la salud de la empresa. Investing Pro da un ranking de 4 de 5, una puntuación 4 de 5, lo que significa una salud financiera de gran rendimiento, una bastante buena salud financiera. Y también nos proporciona los pro tips, que son la síntesis de lo bueno, lo que podría seguir impulsando al alza los precios de la acción de Delta, y también lo malo, lo que podría presionar a la baja los precios de la acción. Entonces, echemos un vistazo rápido. Entre los aspectos positivos, nos dice que ha aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos, opera con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, también está en una negociación a un múltiplo bajo de beneficios, es una empresa destacada del sector de aerolíneas de pasajeros, tiene una alta rentabilidad en el último año, también presenta una fuerte rentabilidad en el último mes y los analistas creen que la empresa será rentable este año, además de que ha observado una rentabilidad en los últimos 12 meses. Del lado negativo, que podría presionar a la baja los precios de la acción, es que 14 analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo. Y en un aspecto neutro, pero que también hay que monitorear, es que las obligaciones a corto plazo superan los activos líquidos, así que en una situación de emergencia o en un momento complicado, pues la aerolínea podría estar en dificultades de cumplir con sus obligaciones rápidamente. Así que el reporte de Delta es un reporte clave por la coyuntura y también por los inversionistas que siguen esta acción. Delta, miércoles 8 de abril. Esta semana también estará cargada de actas de política monetaria. Veamos nuestro calendario en investing.com, nuestro calendario económico. Tenemos que el miércoles 8 de abril se darán a conocer las actas, las minutas del Comité de Mercado Abierto de la Fed de su última reunión de política monetaria de marzo. Y al día siguiente, el jueves 9 de abril, se publicarán las minutas de la reunión de política monetaria del Banco de México. Recordemos, por un lado, la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambio en un rango de 3.5 a 3.75%, mientras que el Banco de México, en contra de los pronósticos del consenso de analistas y del mercado, entregó un sorpresivo recorte de tasas de 25 puntos base y las dejó en 6.75%. Pero ¿por qué es importante darle seguimiento a estos documentos? Bueno, le hemos preguntado a Warren AI, nuestro asistente de inteligencia artificial de investing.com, cuál es el análisis y qué es lo relevante a observar en las minutas de la Fed. ¿Qué nos dice?
Nos dice que las minutas son el resumen detallado de la última reunión de la Reserva Federal. Revelan cómo ven los miembros la economía y posibles cambios futuros en las tasas de interés. Los inversionistas la siguen porque anticipan pistas sobre futuras subidas o bajadas de tasas. De hecho, nos dice el impacto que en las acciones. Si las minutas sugieren una Fed más dovish o más suave que está dispuesta a recortar las tasas de interés, suelen impulsar las acciones. Si son hawkish o restrictivas, provocan caídas. En los bonos, señales de alzas de tasas hacen subir los rendimientos y caer los precios de los bonos. En las divisas, un tono restrictivo suele fortalecer al dólar, mientras que uno suave lo debilita. Y en el oro y otros activos, el oro tiende a subir si el mercado anticipa tasas más bajas. Mucho ojo también, porque aquí será relevante también las perspectivas que tengan los políticos monetaristas sobre el ambiente actual, sobre el impacto del precio del petróleo, del aumento del precio del petróleo sobre la inflación y qué tanto más las autoridades monetarias podrían extender la pausa a las tasas de interés. De hecho, me gustaría que revisáramos el barómetro de tasas de la Reserva Federal. Aquí en investing.com podemos ver también nuestro barómetro, que actualmente las expectativas del mercado de futuros pues sigue manteniendo una alta probabilidad de que las tasas de interés se mantengan en 3.5 a 3.75% en la reunión de abril, e incluso ya se empieza a valorar la probabilidad de que suban las tasas. Son mínimas las probabilidades, pero veamos que ya pintan en alrededor de 1%. Pero si vemos a lo largo del año, también los mercados anticipan que la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés. Aquí estamos viendo que también hasta el cierre de año, en la última reunión de política monetaria del 2026, los mercados anticipan que las tasas de interés se mantendrán sin cambios, e incluso hay quienes ya están valorando la probabilidad de que a lo largo del 2026, en lugar de bajar las tasas, lleguen a subir hasta 50 puntos base. Podemos ver que al cierre del año están pintando las probabilidades de que las tasas de interés puedan incluso llegar al rango de 4 a 4.25%. Pero sigamos más adelante. ¿Cuándo es que el mercado ya cree que la Reserva Federal entregará el siguiente recorte? Aquí seguimos recorriendo y podemos anticipar que los mercados están valorando el próximo recorte de tasas, ojo, hasta septiembre del 2027. Esto significa que poco más de un año, alrededor de año y medio, el mercado espera que la Reserva Federal no baje las tasas de interés y las mantenga en el rango actual hasta el próximo, hasta septiembre del 2027. Esto será relevante tenerlo en cuenta al momento de ver las actas de la Fed, de su reunión de política monetaria. Pero ahora veamos qué nos dice Warren AI sobre las minutas del Banco de México, que recordemos, a pesar de que hubo un alza sorpresiva en la inflación, el Banco de México decidió recortar las tasas de interés. ¿Y esto por qué? Recordemos el contexto. Fue derivado a que la inflación subió principalmente por el componente no subyacente, es decir, por elementos volátiles, y principalmente por los precios de frutas y verduras. Entonces, ¿qué nos dice Warren AI a observar? Uno, el tono de las minutas. Nos dice Warren AI que si predominan advertencias sobre riesgos inflacionarios, el mercado podría anticipar una pausa en futuros recortes, fortaleciendo el peso y presionando a la baja los bonos. Aquí hay que recordar que dentro del comunicado que ofreció el Banco de México en el momento de la decisión de política monetaria a finales de marzo, decía que valorará un ajuste adicional a las tasas. Esto significa que ha abierto la puerta a un recorte adicional y todavía los analistas se debaten entre de que si ocurrirá en la próxima reunión o de que si ocurrirá hasta mayo o quizás después. Pero la señal que ha dado el Banco de México en su último comunicado es que es probable que la tasa terminal se ubique en 6.5%.
Las minutas nos podrían dar mayor claridad sobre este camino que seguirán las autoridades monetarias. Aquí también Warren AI nos dice que es importante observar menciones a crecimiento contra inflación. Nos dice un énfasis en el débil crecimiento abriría la puerta a más recortes, beneficiando acciones y bonos, pero debilitando al peso mexicano, que es un poco lo que ocurrió en la decisión de marzo. El disenso en la votación, recordemos, la decisión del recorte fue una votación dividida, así que hay una gran, digamos, diversidad de perspectivas al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México, que nos dice Warren AI. Si el desacuerdo fue fuerte o hay dudas sobre credibilidad, los activos mexicanos podrían enfrentar mayor volatilidad. Además, nos dice observar la expectativa de los próximos pasos. Señales de cautela o espera, como dependientes de los datos, serían vistas como pausa. Menciones a recortes adicionales como una señal dovish. El impacto en los mercados. Warren AI nos dice que más recortes o un tono dovish suele impulsar a la bolsa mexicana. Bajadas adicionales de tasas favorecen a los bonos a largo plazo y para el peso mexicano nos dice que si el Banco de México se muestra más cauteloso o dividido, podría debilitar al peso. Mientras que un mensaje enfático en controlar la inflación, pues podría ampliar las probabilidades de un fortalecimiento en este contexto tan complejo. ¿Qué nos dice? Nos brinda un poquito de contexto histórico. Warren AI nos dice que el Banco de México había mantenido las tasas elevadas durante meses por la inflación persistente. El reciente recorte en medio de un rebote inflacionario marca un punto de inflexión, pero el tono de las minutas será clave para saber si la baja continuará o si el banco opta por esperar nuevos datos antes de decidir. Así que esta semana, tanto el miércoles como el jueves, serán claves para observar señales sobre el futuro de las políticas monetarias de Estados Unidos como de México. Esta semana también habrá datos clave sobre la inflación en México. Nuestro calendario en investing.com, nuestro calendario económico, nos informa que también el jueves 9 de abril, antes de la publicación de las minutas del Banco de México, se dará a conocer la inflación tanto general como subyacente del mes de marzo. Recordemos que en tasa anualizada en febrero, la inflación se ubicó en 4.02% por encima del rango de tolerancia del Banco de México, que es de 3% más menos 1%. La subyacente también persiste, se ubica en 4.5% en febrero. Así que vamos a ver un poco cómo ha ido la trayectoria inflacionaria. Podemos ver que la trayectoria inflacionaria ha ido al alza. Ha tenido un comportamiento dispar, pero en los últimos meses, a partir de enero y en febrero, la inflación ha subido y ya a un nivel que se encuentra por encima del rango de tolerancia, les decía, esto en el índice general. Y en cuanto a la inflación subyacente, esta ha tenido un problema porque ha estado bastante reticente o renuente más bien a bajar. Podemos ver que se ha mantenido por encima del rango de tolerancia del Banco de México, incluso ya bastante tiempo. Vemos que el registro de mayo de 2025, a partir de ahí se ha mantenido por encima de este 3% más menos 1% y actualmente se encuentra en alrededor del 4.5%. ¿Qué podemos esperar? Tenemos la más reciente encuesta del Banco de México. El Banco de México nos dice, o la encuesta realizada por el Banco de México a los especialistas del sector privado, nos dice que la inflación en marzo en tasa mensual se ubicaría en 0.8%. Esto, de nuevo, de acuerdo con la expectativa de los analistas consultadas por el Banco de México. Así que esto que implicaría que sería una aceleración desde el 0.5% de febrero
que precisamente se registró en febrero y que llevaría a una tasa anualizada en alrededor del 4.53% aproximadamente en la inflación general. En la subyacente no hubo muchos cambios en las perspectivas, se espera que se entregue a tasa mensual un 0.39%, que esto respecto a la lectura anterior de febrero, que fue de 0.46%, pues implicaría una ligera moderación. De nuevo, el tema en cuanto a la inflación es la no subyacente ahora, porque son los precios de las frutas y verduras las que están, digamos, impulsando el alza de los precios al consumidor. Así que este dato será relevante a observar el próximo jueves 9 de abril y que seguramente también reajustará las expectativas sobre los próximos recortes o el próximo recorte de las tasas de interés en México. Y finalmente llegamos al viernes, donde también se dará a conocer un dato clave, el de la inflación en los Estados Unidos, que también va a ser un buen monitor sobre el seguimiento de los precios al consumidor en un contexto tan relevante como la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán y cómo esto ha impactado el precio del petróleo y que eventualmente podría trasladarse a los precios al consumidor, dificultando a los bancos centrales su lucha contra la inflación. Echemos un vistazo al calendario económico de investing.com, donde nos dice que estos datos, el de la inflación tanto general como la subyacente, se darán a conocer el viernes 10 de abril para Estados Unidos. ¿Qué se espera? Para la inflación general en términos anualizados, se espera que entregue una aceleración del 2.4% al 3.4%. Y en cuanto a la subyacente en términos mensuales, se espera una aceleración de 0.2% al 0.3%. Esos datos serán relevantes para darle seguimiento. ¿Qué nos dice Warren AI? Warren AI nos dice que este salto notable, si se confirma el salto notable en la inflación, podría sacudir varios mercados porque el repunte sugiere más presión sobre los precios y podría alterar las expectativas sobre las tasas de interés que ya vimos anteriormente. Los mercados ya están descontando en su mayoría que el próximo recorte de las tasas en Estados Unidos llegará hasta septiembre del 2027. Cualquier movimiento, cualquier lectura que ofrezca el dato de inflación podría recalibrar estas perspectivas. La inflación, el impacto en el mercado. Warren AI nos dice que en las acciones podrían retroceder, ya que una inflación mayor reduce márgenes y aumenta el temor a subidas de tasas. En los bonos, podría ocurrir una caída en precios y una subida en los rendimientos porque los inversionistas exigirán una mayor compensación por el riesgo inflacionario. En las divisas, el dólar podría fortalecerse si se anticipan subidas de tasas por parte de la Fed. Lo que vemos que ya empieza a pintar, los mercados ya empiezan a pintar sus probabilidades, sus apuestas a que la Fed podría subir las tasas de interés. Y en otros activos, por ejemplo en el oro y algunas materias primas, pueden subir como refugio ante la inflación. El contexto histórico que nos da Warren AI dice: en los últimos meses la inflación venía moderándose, pero este salto rompe la tendencia de desaceleración. Si se confirma, sería el mayor repunte mensual desde 2022, alertando sobre riesgos persistentes de precios altos. Así que la inflación en Estados Unidos, otro indicador a seguir sobre los impactos del conflicto en Medio Oriente, el cierre del estrecho de Hormuz y el alza en los precios del petróleo. Semana de datos clave, semana donde también se puede esperar una alta volatilidad en los mercados financieros. ¿Ya te preparaste? Si aún no tienes Investing Pro, puedes conseguirlo con un descuento de hasta el 50%. En la descripción del video te dejo el enlace para que puedas conseguir este descuento.
Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com. Espero que este video te haya servido. Si te gustó, dale like. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna notificación de los contenidos que seguramente te van a ayudar a tomar las mejores decisiones de inversión. Nos vemos en la próxima.